Bueno, vamos a esperar unos minuticos que ingresen los demás. Aquí hay 17 estudiantes. De momento hay 19 estudiantes. Algunos les he calificado las actividades, a otros no, ¿vieron? Hoy estaba comenzando a calificar y no tenía acá, el internet estaba inestable y no pude terminar. Se arregló por en la tarde. Entonces. Señor, a mí me falta la última, la que dejó de Vigo y lo que pusieron el sábado pasado me falta. Y el transcurso de la semana se la hago. Ah, bueno, mi amor, no hay problema. El próximo sábado es el parcial. Ahora les digo qué temas voy a evaluar. Entonces, vamos a ver por dónde quedamos la clase pasada. Creo que quedamos por Silvana, estaba haciendo la explicación de Alpro. Y ella hizo una buena explicación, simplemente que iba muy, pero muy rápido. Y hoy quedó de explicar de manera más detallada. Entonces, Silvana, ¿estás preparada? Sí, señor. Bueno, me regalas un minutico. Vale. Que ingresen los demás para no estar interrumpiendo. Bueno. Bueno, Silvana, ahora sí. Ya yo creo que los que no ingresaron, no. Bueno, pues voy a compartir. Déjame habilitar. Bueno, señor. Ahora sí. Señor, disculpe antes que la compañera empiece a hablar. Creo que cuando ella termine me toca a mí. Le voy a compartir una diapositiva al grupo para que me la grupo. ¿Ya lo ven? Sí, mi amor. Bueno, pues ahora sí voy a empezar. Bueno, a mí me tocó exponer a Gordon Allport. Bueno, Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense que nació el 11 de noviembre de 1897 y fue uno de los primeros psicólogos que se dedicó al estudio de la personalidad. Bueno, pero ahora para tener una idea más clara, vamos a definir qué es personalidad en el significado global de personalidad. Es una estructura de carácter psicológico que engloba el conjunto de rasgos distintivos de un individuo. Ahora, vamos a ver qué es personalidad, pero según Gordon Allport, o sea, el significado que él le dio. Bueno, para él, la personalidad es como una alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que establecen en una persona su modo de actuar y de pensar. Ahora, ¿qué es psicofísico? Psicofísico es como una actividad, o mejor dicho, una relación que se da entre el cuerpo y la mente. También Allport sostenía que esta varía de un individuo a otro y que depende de la adaptación al entorno que tenga cada persona. O sea que la personalidad, según él, se construía de acuerdo a las relaciones que las personas tenían con el entorno o con el medio donde ellos vivían. Ahora vamos a ver los rasgos de la personalidad según Allport. Bueno, él los dividió en tres, que fueron rasgos cardinales, centrales y
secundarios, en donde los cardinales dan forma a la persona, al sentido que tiene de sí misma y a su composición emocional y a su comportamiento. Los centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Como ejemplo tenemos la honestidad, la inteligencia y la timidez de una persona. Y los secundarios son rasgos que se relacionan con aptitudes o preferencias, y estas aptitudes son menos identificables en las personas. Y también son más difíciles de detectar porque tienden a ser menos estimuladas. Bueno, también él decía que la personalidad necesita como que un eje vertebrador o una especie de columna vertebral donde la podamos subdividir. Entonces él a esta especie de columna vertebral la llamó propium, las cuales son el yo corporal, la identidad, la autoestima, la autoimagen, la extensión del yo, la racionalidad e intencionalidad. Veamos ahora el yo corporal. Bueno, el yo corporal es la experiencia de las sensaciones corporales y perceptivas que permiten la experiencia con el mundo exterior. Es decir, lo que nos permite relacionarnos, digamos, como en la parte física, así las relaciones que se tienen con las demás personas. Puede ser por medio del lenguaje y esas cosas. La identidad se trata de la idea de que somos un algo, que somos o actuamos de maneras diferentes y por medio de las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. O sea, la identidad es como el hilo conductor en nuestra historia de vida. Bueno, la autoestima él nos decía que era como, es la percepción de que no somos pasivos, sino que somos modificables. O sea, que nosotros podemos modificar nuestras actuaciones y que nosotros mismos nos vemos como unos seres valiosos. La autoestima es como que el grado de valor o de sentido que nos damos nosotros mismos. Es la percepción de nosotros mismos. En muchas ocasiones la podemos tener alta o la podemos tener baja. Eso depende pues de cada persona. La autoimagen, bueno, se trata de un elemento comparativo que tiene en cuenta la actuación y la relación del medio entre ellas. Bueno, resumidamente la autoimagen es como lo que nosotros pensamos que las demás personas piensan de nosotros. O sea, es como nosotros imaginarnos lo que la otra persona piensa de nosotros o pues de nuestro actuar. Está la extensión del yo. Bueno, esa es la parte del self que se refiere a la percepción de que las personas tienen intenciones concretas, siendo estos elementos importantes para nosotros. Bueno, pero ¿qué es el self? El self es como el concepto que tenemos nosotros mismos. Es como básicamente parecido a la autoestima. Veámoslo de ese modo. Bueno, la racionalidad. La racionalidad es una autopercepción de la capacidad de encontrar soluciones adaptativas a los diferentes problemas y demandas que el ambiente pueda proporcionar. También la racionalidad está muy relacionada con la autoconfianza. Y por último tenemos la intencionalidad. La intencionalidad es el elemento más complejo de estos problemas. Es la creación de un self, o decir, un yo intencional. Propone una autoconciencia de ser con nuestros propios objetivos y metas. Es la capacidad que nosotros tenemos como de motivarnos y luchar por seguir. Gracias. Listo. Muy bien, Silvana. Como te dije la clase pasada, hiciste una buena investigación. Realmente es una teoría muy compleja, pero la supiste resumir y realmente mira que sacaste lo mejor de la teoría. Bueno, mis amores, ¿qué entendieron ustedes por lo expuesto por la compañera? Niñas. Señor, es que ella es su posición, leyendo no es como que tan receptivo a las cosas al momento, es mejor cuando de pronto usted las explica, porque yo, o sea,
ella sí hizo todo como organizado, pero yo particularmente casi no entendí. Bueno, listo. Vamos a reforzar un poquito lo que la compañera nos explica. Como ella lo dijo, Gordon, la teoría, él habló más que todo de la teoría de los rasgos. Él fue el primer psicólogo que habló del estudio de la personalidad. Realmente él habló mucho de la estructura de la personalidad que tienen los individuos. Él decía que la personalidad es una organización dinámica. ¿Cómo así dinámica? Constante que tiene el individuo y que realmente está determinada por la conducta. Él decía que la conducta es fundamental en la personalidad. Cuando él hablaba, y Silvana mencionó que había un alineamiento dinámico en lo que tenía que ver con la parte psicofísica, él decía que el ser humano tiene un componente físico y un componente psicológico, que lo que a nosotros nos pasa en nuestro estado emocional afecta directamente en la parte física. Yo no sé si ustedes han escuchado que muchas veces dicen, no, es que tengo un fuerte dolor de cabeza. A veces vamos a los médicos, hacemos exámenes y resulta que no nos sale un diagnóstico médico como una enfermedad física. Cuando el médico no encuentra una explicación física, él remita al psicólogo, porque muchas veces esas enfermedades físicas son producto de algo emocional que nosotros tenemos. Entonces, Gordo nos decía que nosotros, los seres humanos, estamos conformados por ese alineamiento, por esa dinámica de lo físico y lo psicológico, que uno conlleva al otro. Entonces, cuando él hablaba de la personalidad, él definía esa personalidad como algo dinámico en el individuo, en la cual la conducta y el comportamiento está muy ligado al componente físico y al componente psicológico. Hasta ahí va quedando claro. O sea, eso es como la parte emocional de pronto, que influye en la parte física, es como cuando dices, si tú estás anímicamente decaído, pues no te dan ganas tampoco de organizarte, de arreglarte. ¿Es en esa parte así? En esa parte y en la parte de por lo menos cuando tú tienes un problema emocional, a veces te duele la espalda, te duele el cuello, Es comienza lo que con se dolor convierte de en cabeza, estrés. en estrés. Sí, el estrés hace parte de esa componente psicofísico. Cuando por lo menos tú tienes nervios, ansiedades, a veces te dan ganas de vomitar, vomitas, te da dolor estomacal, entonces ya comienzas a tener una especie de somatización. Comienza uno a somatizar los dolores emocionales con el aspecto físico. Él decía que nosotros no estamos desvinculados, el aspecto emocional no está desvinculado de la parte física, hay una estrecha relación. Si una de las dos no está funcionando adecuadamente, ya sea la parte emocional, la parte física también se va a ver afectada. Entonces, ese es un componente esencial de la estructura de la personalidad de este señor. Él nos decía también que el temperamento, como lo hemos dado a lo largo de este semestre, el temperamento tiene unas bases biológicas y que son fundamentales, porque el temperamento, igual que la inteligencia, igual que la parte corporal, la parte emocional, contribuye a la formación de la personalidad. Miren que ya aquí era... Señor, Dime, Vivi. eso es tan, pues, muy personal acá. Por lo menos la señora más adulta de la casa, ella le dan una mala noticia y de una corre para el baño inmediatamente. Y algo genético que uno de los hijos también pues tiene esas Claro. mismas características. Claro, claro que sí.
Es que la personalidad, hay rasgos de la personalidad que uno hereda. Y ya ustedes saben que el temperamento es algo heredado y que nosotros, él agrega aquí a esa personalidad la parte biofísica o la parte de la somatización. Él decía que el temperamento, igual que la inteligencia, la constitución de ella en la parte corporal, es importante lo que tiene que ver con el temperamento. Entonces, miren que Gordon, él nos hablaba de que la parte de la personalidad ligada al temperamento es fundamental. Pero él tampoco dejó a un lado el carácter. Él decía que también el carácter es fundamental. O sea, lo que hizo fue reafirmar lo que ya hablábamos de la personalidad, que la personalidad está conformada por el temperamento y el carácter, pero encimó o agregó lo que es el componente psicofísico del ser humano, que es otro componente que hace parte de la personalidad. Él también decía que los seres humanos tienen una tendencia a satisfacer las necesidades biológicas. ¿Cuáles son esas necesidades biológicas que nosotros tenemos? ¿Qué me puede decir cuál es una necesidad biológica que nosotros los seres humanos tenemos? Comer, profe, ¿no? Comer, señor. Comer. Popó, hacer popó, orinar. Y todo eso, comer, todas las necesidades fisiológicas también están Bañarse. relacionadas. Bañarse, todas esas necesidades fisiológicas están relacionadas con la parte de la personalidad. ¿Pero por qué? Porque la parte física es fundamental en esa estructura de la personalidad. También él decía, hablaba de un componente importante. Ya hablamos del temperamento, del carácter. Espérense un momentico. Él también hablaba de algo muy importante que tenía que ver con los rasgos de la personalidad. Él habló de 3 rasgos importantes que son los rasgos cardinales, los rasgos centrales y los rasgos secundarios. Cuando él habló de los rasgos cardinales, son las características únicas que dirigen una parte de la actividad de la persona. Silvana habló que en ese rasgo cardinal sucede la forma del sentir de la persona tiene hacia sí misma, cómo esa persona se percibe así, cómo nosotros nos podemos percibir a nosotros mismos. ¿Quién me da un ejemplo? Cada uno tiene una percepción de sí mismo. ¿Quién me da un ejemplo de eso? ¿Cómo te ¿Pero un ejemplo de qué? Disculpe que no escuché. De cómo uno se percibe. ¿Cómo te percibes tú, Vivi? O sea, cuando uno, por ejemplo, se analiza a uno mismo en su forma personal, o sea, en su carácter, en su temperamento y esas cosas, y también en su forma física, ahí cuando comienza ya pues uno a analizar su autoestima, dependiendo de todas esas cosas, porque a veces uno, pues por su carácter y su temperamento, hacen que como que su autoestima esté bajo, porque a veces uno no le gusta, dependiendo tipo de temperamento que tiene, a veces no se siente a gusto con ese tipo de cosas. Entonces, Profe, yo digo que también se percibe uno cuando se hace una introspección uno mismo, ¿no? claro, cuando uno hace un análisis de uno mismo. Entonces, esa La es la manera. autopercepción que le dicen. Sí, autopercepción, una introspección. El proceso de introspección es que tú mismo descubras cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y que tú digas, bueno, yo soy una persona amorosa, yo soy una persona introvertida, yo soy una persona extrovertida. Ese análisis que tú te haces de ti mismo, ese sentido que a ti te da, que tú tienes de ti mismo, es lo que se llama rasgo de la personalidad cardinales.
¿Por qué? Porque son las características únicas que tú tienes de ti como persona, como tal. Entonces, Silvana, dame un ejemplo de este rasgo de la personalidad kármica, cardinal. Silvana. Bueno, señor, sí, señor. Bueno, un ejemplo podría ser en mi forma personal, en mí. O sea, digamos que yo soy una persona que todo el tiempo estoy como negativa, con mala cara, Ujú. siempre estoy actuando de una forma, pues que a los demás no les gusta. Entonces, en algún momento determinado de mi vida, yo me autoanalizo, ¿sí? Y digo, no, esta parte de mi personalidad está afectando a los demás. Entonces, como el sentido que yo tengo de mí misma, estoy viendo que estoy actuando de una forma negativa. Entonces, ese sería como el rasgo cardinal más identificable en mí. Pero eso lo logras hacer cuando tú haces un proceso de introspección. Primero yo tengo que descubrir qué es lo que realmente, qué es lo que afecta, qué es lo que pasa en mí que afecta a las demás personas. Y después hago ese análisis que Silvana está diciendo, esto realmente afecta, tengo que cambiar esta manera de ser porque soy muy impulsiva, soy muy agresiva, estoy afectando a las demás personas. Eso, lo que decía Gordon, tenemos que hacerlo porque es lo que realmente te ayuda a ti a descubrir tus rasgos de esa personalidad. ¿Qué pasa si yo tengo una personalidad que realmente es agresiva, impulsiva? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que lo que es el carácter lo podemos modificar y el temperamento se puede educar? O sea, si ya nosotros estamos en este punto, tenemos el conocimiento y sé que tengo una debilidad porque todos los seres humanos tenemos debilidades, yo lo que tengo que hacer es trabajar en esa debilidad, comenzar a hacer ese proceso de introspección, de autoanálisis, para yo poder descubrir cuáles son esas debilidades y poderlas convertir en una fortaleza. Entonces, eso es lo que él decía que eran los rasgos cardinales, la forma que la persona, el sentido que tiene de sí misma. Cuando hablamos de los rasgos centrales, más que todo, ¿en qué consiste, Silvana? Los centrales son los básicos, ¿no es cierto? Sí, señor, son los rasgos básicos que, pues, que le dan como forma a nuestra personalidad. Un ejemplo. Un ejemplo que puede ser la inteligencia. O sea, la inteligencia, nuestra personalidad nos define. Por lo menos cuando ustedes, ya uno sabe, cada uno sabe cuáles son sus habilidades. Entonces, un rasgo de la personalidad que hace parte de los rasgos centrales es lo que a ti te define como persona. Cada uno tiene alguna característica que lo define. Uno es la inteligencia, el otro es la honestidad, el otro es la puntualidad, a la otra persona de pronto es por lo menos la timidez, a la otra es por lo menos ser extrovertido, introvertido. Es lo que a ti te define como persona. Y él decía que esas son características que las otras personas pueden ver de ti y que tú también eres consciente de cierta manera que tienes ese rasgo que te puede definir tu personalidad. ¿Hasta ahí va claro? Lo último no. Como El segundo rasgo. El segundo rasgo, pero no lo entendí muy Bueno, bien. cuando hablamos de rasgos de la personalidad centrales, es lo que a ti te define, es la forma como te explico. Es algo básico que tú tienes, es algo básico que tú tienes que es propio de ti. Hablemos de la palabra propio de ti, que por lo menos cada uno tiene una característica propia que lo define, ya sea la honestidad, ser sociable. Uno dice, es que yo soy muy sincero, es que a mí me gusta decir las cosas de frente, o sea, eso es lo que a ti te está definiendo. Entonces, eso, lo que a ti te define, lo básico tuyo, es lo que se llama rasgo de la personalidad central como tal. Es aquello que realmente
te da como un valor. Como lo que resalta de mí. Es lo que te resalta de ti, es lo que realmente que te caracteriza o resalta de ti, y es lo que las otras personas señor. resaltan y que tú puedes resaltar de ti. Dime, Olga. O algo que no, una característica que nos identifica. Señor. Que nos identifica, por lo menos yo le pregunto a Linda, Linda, ¿qué es lo que a ti te identifica? ¿Cuál es de tu personalidad? ¿Qué es lo que a ti te identifica? Que tú sientes que te identifica como tu personalidad. Bueno, lo que yo siento que me identifica, pues porque casi todo el mundo lo dice, no sé, como que la grosería, como el mal genio, la mala cara, no, porque o sea, todo el mundo me dice, ay, tú siempre con esa cara, ay, tú por qué tienes esa cara, ay, tú esa cara es de amargada, ay, tú estás guapa. Entonces como que yo digo, bueno, todo el mundo, que yo, casi todo el mundo me dice lo mismo, que tú que establemente pareciera que estuviera guapa. Ahora, pero tú realmente sientes que eso es lo que a ti te define. no, sino que como, no, claro que no, sino que de pronto yo digo, no, esa es mi cara, pero no es porque estoy brava, porque no siempre estoy brava. Sino que... O sea, no es lo que te define, pero es lo que las otras personas resaltan de ti. Ajá. Pero debe haber algo en ti que de pronto eso lo está leyendo las otras personas. Porque mírate que tú dices, están diciendo esto de mí y realmente no, pero de pronto tú te puedes analizar que de pronto qué gesto tienes en tu mirada, en tu rostro, que las otras personas están analizando eso de ti o están leyendo eso de ti. Porque los rasgos centrales tienen esa característica. ¿Cuál es la característica? Es lo que lo que realmente es básico en ti como persona que las otras personas están percibiendo de tu personalidad como tal. Que es la mirada. O sea, yo no sé, yo me miro en el espejo y yo me veo, entonces me dicen que en la mirada reflejo. Quizás su expresión corporal. Debe hasta la Pero, o sea, manera como uno camina muchas pienso veces que demuestra. pronto se identifica. Julie, tienes el internet inestable. O sea, ya ella está, como dice uno, aceptando más eso que, o sea, ya ella se está creyendo también eso, aunque ella dice que no, pero mire que al momento de hacerle la pregunta, la respuesta fue eso. Eso. Si hay algo de pronto que las personas están analizando, porque miren, algo que tenemos que tener claro nosotros es que nosotros, las personas leen, analizan nuestra personalidad. A veces nosotros ni siquiera nos detenemos. ¿Cuál es el error de nosotros de pronto, de todos? Es que nosotros no nos detenemos en analizar nuestra personalidad. Y eso es un error, ¿por qué? Porque a veces las otras personas saben cómo es tu personalidad y tú, que es la que debes de saberlo, a veces no lo sabemos porque no nos detenemos. Gordon nos decía que uno tiene que partir de algo esencial que es la autoestima, el autoconocimiento, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a descubrir, a detectar cuál es tu verdadera personalidad. Miren que primero hablamos de los cardinales, es la forma, estamos hablando de los rasgos de personalidad. Entonces decía, los rasgos cardinales, una característica única que tú tienes, que dirige buena parte de las actividades de la persona. Ahora estamos hablando de los rasgos centrales, que es lo que te define, es lo que a ti te define como persona. Por lo menos a mí de pronto, un ejemplo mío, a mí lo que me define como persona de pronto es ser sincera o amorosa. Eso es lo que realmente me define. Hay otras personas que de pronto dicen, no, soy tímida, a mí me define la timidez. Entonces, cada uno tiene algo que lo define como persona, como tal. Hay personas que son muy honestas y en su manera de actuar, en su manera de pensar, y las otras personas analizan eso, leen eso, y la persona sabe que ese es su rasgo central. Cuando hablamos de rasgo central es lo que realmente a ti como persona te consolida esa personalidad. Ahora sí quedó claro, mis hijos.
Sí, Sí, profe. sí. Cuando Sí, hablamos sí. de rasgo secundario, el rasgo secundario tiene que ver con las características que inciden en el comportamiento, en mucho o menos situaciones, por lo menos va muy ligado a lo que tiene que ver con las características tuyas, pero en la parte comportamental, es decir, en el carácter. Ya aquí el temperamento no juega un papel importante, pero no ejerce influencia en el rasgo central ni en el rasgo cardinal. Silvana, dame un ejemplo de rasgo secundario. Bueno, señor, entendiendo que los rasgos secundarios, como usted los dio, son una parte que nos influye en nosotros, pero que a veces sale a flote por alguna circunstancia que, pues, que nos lo impulsen. Por ejemplo, esto puede ser, yo siempre he sido una persona muy pasiva, digamos, muy sumisa, pero en un momento determinado alguien hace algo que me molesta, entonces yo, pues, digamos que me desato en furia, digamos que, o sea, son unas cosas que tienen que ser estimuladas, son acciones que tienen que ser estimuladas. Es algo que es estimulado. Bien, como un ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de? Es que es algo, quiero que me repitas, Silvana, porque me quedó como una dudita. Cuando hablaste de estimulado, ¿a qué se refiere? Bueno, señor, nos dicen que son como son unas aptitudes o preferencias, pero que están como guardadas. Y que digamos que esas acciones salen es cuando alguien nos las provoca, digámoslo de ese modo. Entonces el ejemplo, como yo le dije, yo soy una persona como que muy quieta, muy sumisa, pero en algún momento de mi vida alguien, digamos, que hace algo que me moleste, entonces yo cojo furia. O sea, a mí me da rabia, siendo yo una persona muy pasiva. Sí, ahora sí te estimulada, me fui a otro. Profe, Ajá. pues para mi concepto también lo que dice la compañera, por lo menos yo en esa parte, yo pues en mi carácter, yo siento que tengo una autoestima pues siempre alto, porque yo siempre alguien me dice, no, que tú vas a hacer esto, y yo no, yo sí puedo hacerlo, yo tengo las capacidades cómo hacerlo y sí lo voy a hacer. Claro. Entonces pienso que ese es un ejemplo también de esa misma situación que va ligado al carácter. Sí, es algo que uno siempre tiene oculto. Yo lo veo así como algo que uno tiene oculto, que en cierto momento hay personas que nos incentiva a sacar eso oculto de nuestra personalidad. Digamos que yo les dije, bueno, a mí mi rasgo central me caracterizo por ser amorosa, pero no quiere decir que todo el tiempo yo sea amorosa. A veces cuando hay personas que de pronto hieren mis sentimientos, de pronto atacan, vamos a utilizar esa palabra, mi forma, mi manera de ser, mi manera de pensar, uno siempre tiene algo oculto en uno que hace parte de su personalidad y que sale a reducir en esa situación. Por lo menos sale a reducir ¿qué? La agresividad. Entonces puedo ser muy amorosa, pero también hay algo en mí que es ese rasgo de la personalidad secundaria que puede ser la agresividad, que mientras nadie me toque, mientras nadie de pronto me ataque, no sale eso que está oculto. Entonces miren que está por escala. Está la parte de los cardinales, es la forma de la persona, es la forma de la persona de sentir. Después viene siendo lo básico de la persona y después viene siendo lo que uno tiene oculto. O sea, que Gordo nos decía que todos los seres humanos tenemos unas características esenciales que nos definen. Nuestra forma de cómo nosotros nos sentimos, nuestra forma de cómo nosotros nos percibimos y la forma de cómo nosotros podemos sacar a reducir algo que tenemos oculto en nosotros. Y eso hace parte de los rasgos de la personalidad. ¿Sí quedó claro? Señor, y volviendo, pues yo vuelvo atrás porque me quedó un poco la duda respecto a lo que dijo la compañera, que es que ella se acepta pues como lo dice los que están a su alrededor, no como ella se siente. Entonces, que a mí me quedó como que la duda ahí. Del ejemplo de Linda. Sí, hubo una compañera, no sé quién fue la que dijo que le decían que ella era amargada, que ella era esto, pero si ella no se siente así, entonces, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo se trabaja eso? Lo que pasa es que de pronto Linda sin querer,
porque a uno también le puede suceder. Ella siente, digamos que su rasgo central, ella por lo menos siente de que ella no es así. Pero las otras personas están leyendo en ella, como decía Julie, de pronto algo en su, o Julie, o no sé quién decía, en su aspecto corporal, Nati, en su postura corporal, de pronto están leyendo algo que interpreten como si fuera una persona agresiva, amargada, de pronto los gestos, de pronto cuando no sonríe, sonríe poco, o sea, ella tiene que hacer un análisis, un proceso de introspección, y ahí ella tiene que utilizar lo que es los rasgos cardinales, donde ella tiene que buscar qué es lo que realmente ella inconscientemente está proyectando a las demás personas. Entonces, ahí no sería, según la teoría de Gordo, ella lo que tendría que hacer, entonces lo teníamos como un rasgo de la personalidad central, que lo básico de ella sería ser una persona grosera, pero ella no se está definiendo así y ella siente que no es así, pero las otras personas